Quiero aprovechar además para entablar, a través de ustedes, si me lo permiten, un cierto diálogo con la ciudadanía, porque el tema lo merece. De tal manera que el nuevo edificio en Nava y Grimón 6 tiene un cierto valor universal para un intercambio de opiniones desde el gobierno municipal a la ciudadanía de La Laguna. Creo que debo empezar, para que quede claro, por subrayar que la licencia de edificación para la construcción de ese edificio y simultáneamente la licencia de demolición del edificio que antes había fueron concedidas el 24 de febrero de 2017. Es decir, las concedió el anterior gobierno. Quiero decir también que el 25 de enero de ese año, la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular remite un informe a la vista de la solicitud de licencia de edificación y de demolición que se estaba tramitando. Y en ese informe, el Servicio del Cabildo, Unidad de Patrimonio Histórico, pone de manifiesto que el edificio que allí estaba entonces tenía valores patrimoniales que merecían ser protegidos. Pero el Cabildo Insular no adoptó, teniendo competencias para ello, ninguna medida cautelar que permitiera proteger al menos temporalmente el edificio que allí existía, al amparo de la entonces Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, ni tampoco inició, teniendo competencias para hacerlo, una modificación del Plan Especial de Protección para incorporar aquel edificio al catálogo de edificaciones protegidas, de inmuebles protegidos. Y en aquella época el Cabildo Insular, si no recuerdo mal, lo presidía don Carlos Alonso y por lo tanto Coalición Canaria. Yo creo que tratar una noticia como esta sin empezar aclarando esto es no contribuir a la información de la ciudadanía. ¿Significa eso que la licencia fue concedida irregularmente? En absoluto. Se concedió la licencia porque había que concederla. La democracia como la nuestra, de raigambre liberal, consiste, como decían los padres fundacionales de los Estados Unidos de América, en el gobierno de las leyes, no en el gobierno de los hombres. Government by men. Y mucho menos en el gobierno de los sabios, que suele ser una querencia que algunos tienen cuando se refieren al patrimonio. Menos la democracia de raigambre liberal, como la nuestra, la que consagra la Constitución española, no es ni el gobierno de los hombres ni el gobierno de los sabios, sino es el gobierno de las leyes, el gobierno de las leyes. Y la administración pública solo puede intervenir y debe intervenir siempre con una habilitación legal, pleno sometimiento a la legalidad, artículo 103 de la Constitución española. De tal manera que, más allá de la legalidad, la administración pública estaría actuando contra la Constitución y contra los derechos fundamentales que la Constitución protege. Cuando yo llegué aquí, a esta gerencia, como consejero director, tras la reiterada petición del alcalde, le dije a los técnicos, y lo he mantenido siempre de la gerencia, lo siguiente: hay que aplicar la legislación del suelo, la estatal, la autonómica, hay que aplicar las normas de planeamiento, que son normas jurídicas que desarrollan esa legislación, y cuando haya dudas de interpretación, el principio debe ser siempre favorable a los derechos de los propietarios o a los derechos de los promotores. Y cuando no hay duda, ley, aplicación de la ley. Porque esto es lo único que da seguridad jurídica, tranquilidad a la ciudadanía y crea un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad económica y de las iniciativas empresariales. Y creo poder decir, con los datos en la mano, pero además avalados por una entidad con cuya presidencia yo tradicionalmente no he tenido especialmente buenas relaciones, la Federación de la Construcción, que La Laguna es referencia de actividad del sector constructivo en este ambiente y tras el objetivo de la reactivación económica y la creación de empleo. No harían falta datos, simplemente darse una vuelta por el municipio
Y esto lo está propiciando un ambiente de certeza jurídica, de respaldo a la función de los trabajadores de este centro, de esta gerencia, que yo respaldo plenamente. Quiero decirles que el Plan Especial de Protección, por cierto, tramitado y aprobado en el año 2005, si no recuerdo mal, etapa en la que dirigía el Ayuntamiento de La Laguna la señora Oramas González Moro. El Plan Especial de Protección no contenía ningún elemento de protección del edificio que estaba entonces existía en Santo Domingo, en la calle Nava y Grimón número 6. Ninguna protección. ¿Merecía ese edificio tener alguna protección? Es probable, pero no la tenía. Y si el edificio no tiene protección, cuando la Gerencia de Urbanismo emite una información urbanística que tiene efectos jurídicos para los propietarios o para posibles compradores, la Gerencia de Urbanismo tiene que estar muy pendiente de garantizar la seguridad jurídica. Y cuando se presenta un proyecto de conformidad con lo establecido en el planeamiento, la Gerencia de Urbanismo no puede no conceder la licencia, porque estaría incurriendo en una ilegalidad tan grave que sería constitutiva de delito. Es decir, este es un terreno que debe estar presidido por el respeto a los derechos de la ciudadanía y por la seguridad jurídica. Ambas cosas indisociablemente entrelazadas. El Plan Especial de Protección no contenía ningún grado de protección del edificio que allí existía. Y tengo que decirles algo más, porque yo comparto con una parte de la ciudadanía su preocupación conservacionista, tradicionalista, porque yo soy lagunero nativo y a lo largo de mi vida he tenido la sensación de que cuando cambia algo nos están cambiando la ciudad. Pero no hay ningún momento histórico más importante que otro. Y la ciudad se construye históricamente. Y por eso le he pedido a los servicios de la gerencia que pongan esta fotografía, que si no les importa, quiero acompañarles. Esto es una parte muy reconocible de la ciudad. Está un edificio de las características del Palacio de Nava, está el Ayuntamiento de La Laguna, está el convento de las monjas catarinas y está dos edificios de inspiración modernista. Los números 3 y 5 de Nava y Grimón, 3 y 5. La edificación modernista se fue abriendo paso en nuestro municipio a principios del siglo XX y vinieron a sustituir, por favor, los edificios que entonces existían. Los que entonces existían. Si ustedes, con el permiso, observan, se trataba de dos edificios de arquitectura tradicional con huecos irregulares característicos de la edificación mudéjar. Pero les pido que presten atención. Aquí es donde está el actual Casino de La Laguna. Aquí. Y el Casino de La Laguna es un edificio modernista, llamativo, que seguramente cuando se cogió, que implica además un retranqueo importante porque tiene un importante jardín, que seguramente cuando se construyó generó una cierta incomodidad, una cierta tristeza en los laguneros de entonces. Yo he vivido el cambio de La Laguna, tengo ya suficientes años, y cuando yo veía derribar un edificio, algunos se derribaron por no tener protección en una época, digamos, de urbanismo salvaje, finales de los años 60, plan de volumetrías, que si no se llega a parar destruye el conjunto histórico, a mí me dolía. Y me reconfortaba cuando se construía un edificio de esos que ahora llamamos falso histórico. Falso histórico, porque reproducía los esquemas constructivos, decorativos con los que uno estaba familiarizado. Pero tengo que decirle que el Plan Especial de Protección, artículo 93 y 104, proscriben radicalmente la utilización del falso histórico, en plena sintonía con la Declaración de Atenas de 1932, inspirada por Le Corbusier, que prohibía en el desenvolvimiento de las ciudades históricas la reproducción de edificaciones antiguas que se conoce como falso histórico. A mí me tranquilizaba ver un nuevo edificio que parecía la arquitectura canaria, así decían, pero está desaconsejado en los grandes documentos internacionales, pero sobre todo prohibido por la normativa del Plan Especial de Protección. Porque en ningún momento histórico de la trayectoria de La Laguna como ciudad es más histórico que otro. La ciudad se va construyendo así.
Y además las decisiones se han tomado dentro de la más estricta legalidad. No las tomé yo, no las tomó el actual gobierno, pero se tomaron legalmente y no se podían haber adoptado de otra forma. La licencia urbanística es un acto reglado. La Administración tiene que concederla. Si el proyecto se ajusta, ¿a qué? Pues a los parámetros que establece la ordenación, que son el nivel de ocupación de la parcela, índice de ocupación, la edificabilidad, las volumetrías, y dice el Plan Especial de Protección, artículo 104, que los elementos decorativos, los elementos que en definitiva le dan personalidad a un proyecto de arquitectura, en ellos debe respetarse la respuesta que da la arquitectura contemporánea. Se trata de renovar la ciudad con proyectos de calidad arquitectónica y que incorporen elementos decorativos, constructivos, ornamentales, estructurales propios de la arquitectura contemporánea. Esto es pura legalidad. De forma que, como dijo el otro día un opinante en un programa de información de televisión, no se puede inventar uno sacar de la manga una especie de comité de sabios que informaría ante cada proyecto de edificación en el conjunto histórico. Porque entonces creamos el gobierno de los sabios, porque quien tiene que responder ante la ciudadanía de su gestión con pleno respeto a la legalidad es el gobierno, integrado por las personas que desempeñamos a título representativo, desempeñamos nuestras funciones en nombre de la ciudadanía de La Laguna. Esto es lo que yo quería decirles. Este asunto tiene un cierto valor universal, porque es una temática recurrente en La Laguna. Yo me podía haber quitado de en medio, pero este gobierno no es así. Debemos estar en condiciones de explicar nuestra actuación y les aseguro, con la mucha o poca credibilidad que yo pueda tener, después de más de 30 años en la oposición, defendiendo, creo, con algunos conocimientos, pero desde luego con más tosudez que un baturro, la legalidad que representa el interés público en el Estado de Derecho. Doy un paso más. Durante esta legislatura, el actual Gobierno municipal dictó una resolución, año 2020, para modificar el catálogo del Plan Especial de Protección e incorporar 73 edificaciones de arquitectura popular que no gozaban de ningún grado de protección, pero que, por cierto, fueron incluidas por La Laguna en el expediente que se tramitó con la solicitud de que nuestro conjunto histórico fuera declarado bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad. Y a pesar de estar incorporadas en el expediente que La Laguna presentó, no gozan todavía definitivamente de ningún tipo de protección. 73 inmuebles, algunos situados dentro del conjunto histórico y otros, por ejemplo, en la calle Marqués de Celada, que ha sido históricamente una de las vías principales de acceso a la ciudad histórica y que está integrada en lo que se llama, en la ordenación del conjunto histórico, zona tampón. Esto demuestra inequívocamente la voluntad de un gobierno municipal de proteger lo que debe ser protegido, aunque anteriores gobiernos no lo hicieran. Y por cierto, el inicio de la modificación del planeamiento conlleva la suspensión de licencias que pudieran solicitarse para la demolición o para la reforma de todas y cada uno de los 73 inmuebles que se van a incorporar al catálogo de protección, de Plan Especial de Protección, de la misma forma que hemos iniciado una modificación del Plan General de Ordenación de La Laguna para incorporar inmuebles esencialmente de arquitectura campesina, de arquitectura rural, que lo merecen y no tenían ni tienen ningún tipo de protección en el Plan General de Ordenación de La Laguna, aprobado en el año 2000 y actualizado en el año 2004. Estas cosas hay que decirlas, porque la democracia es información, es diálogo, son razones, y estas son nuestras razones.